Mi nombre es Susana Hernández, participante de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Facultad de Ciencias Veterinarias, tramo 1, sección H. Damos inicio a la exposición correspondiente al tema tejido nervioso, de la materia histología. A todos cuanto embeleza el hechizo de lo infinitamente pequeño, aguardan en el seno de los seres vivos millones de células palpitantes que solo exigen, para entregar su secreto, una inteligencia lúcida, obstinada que las contemple, las admire y las comprenda. Santiago Ramón y Cajal. Generalidades del tejido nervioso. Camilo Golgi, su descubridor, y Santiago Ramón y Cajal, su principal exponente, recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906 por su contribución al conocimiento de la estructura del sistema nervioso. Sin embargo, Golgi y Cajal tenían interpretaciones diferentes sobre la estructura del tejido nervioso. Golgi era defensor de la teoría reticular, la cual proponía que el sistema nervioso estaba conformado por una red de células fusionadas a través de los axones a manera de un sinsín. Por el contrario, la doctrina neuronal, defendida por Cajal, sostenía que las neuronas eran células independientes. Hoy sabemos que Cajal tenía razón. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. El tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo embrionario. Es un tejido formado principalmente por dos tipos celulares, neuronas y glía, y cuya misión es recibir información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de éste. Es un complejo sistema encargado de regulación de diversas funciones orgánicas vitales, como son la respiración, la alimentación, la digestión, el sueño, etc. También es el origen de funciones muy complejas y abstractas, como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Estas funciones dependen en su mayor parte de las propiedades eléctricas de sus células. Los estímulos externos o internos del organismo son convertidos al lenguaje de las neuronas, corrientes eléctricas que viajan por sus membranas plasmáticas. Del mismo modo, el tejido nervioso se comunica con el cuerpo, sobre todo con las células musculares mediante señales eléctricas y unas moléculas denominadas neurotransmisores. Las células del tejido nervioso se agrupan para formar dos estructuras: el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por ganglios, nervios y neuronas diseminadas por todo el organismo. Y esto fue las generalidades del tejido nervioso. Ahora le corresponde a mi compañera Dayana García. Dayana. Buenas noches, mi nombre es Dayana García. Mi punto a tratar son las composiciones histológicas del tejido nervioso. El tejido nervioso se origina desde el ectodermo. Su composición inicial estructural estaba sostenida por Geuschen y por Golgi, los cuales proponían que el tejido nervioso estaba constituido por un retículo fibrilar y este se encontraba unido con prolongaciones de las neuronas. Posterior a las observaciones de Ramón y de Cajal, se establece una doctrina neuronal que tiene tres enunciados. El primero es que la neurona es una unidad anatómica y sus ramificaciones terminan en otras neuronas. Otra es que las neuronas son unidades funcionales. Ellas transmiten el impulso nervioso de una neurona a otra a través de la sinapsis. La neurona es una unidad trófica. Su cuerpo actúa como centro vital de las prolongaciones. Ahora bien, las características del tejido nervioso son: una es que es muy rico en células, pero muy pobre en sustancia intercelular. El tejido nervioso está constituido por células que tienen soma y procesos. Las dos células que conforman el tejido nervioso son la neurona o célula nerviosa, las células de glía o neuroglía o células de sostén. Las neuronas cumplen su función
basada en el desarrollo de dos grandes propiedades, la excitabilidad y la conductividad. Ellas reciben el impulso del medio, lo transforman, lo integran y lo transmiten. También la célula de glía, que es la otra célula que conforma el tejido nervioso. Ellas tienen múltiples funciones. Ellas actúan como células de sostén, de nutrición, hematopoiesis, de barrera, entre otras. Hola, mi nombre es César Rondón y me toca exponer lo siguiente en la materia de histología. Diferenciación histológica entre tejidos nerviosos del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que incluye la totalidad del cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico lo forma la enorme red de neuronas y fibras nerviosas que se extiende desde el sistema nervioso central hacia todo el organismo. Entonces así podemos decir lo siguiente: la diferencia entre sistema nervioso central es que controla las funciones voluntarias, por ejemplo, los movimientos de las mascotas y del ser humano, el caminar. Mientras que el sistema nervioso periférico es el responsable de las acciones involuntarias, como es en los órganos, el latido del corazón, la digestión, los movimientos palpales. Hola, mi nombre es Laura Dávila, yo pertenezco al equipo 6 y el tema del cual me toca hablar a mí hoy es la morfofisiología de las neuronas. Bueno, y a continuación vamos a describir lo que es la neurona, las partes de la neurona. Primero que nada, la neurona es la unidad elemental de procesamiento y transmisión de la información en el sistema nervioso. Se calcula que existen entre 100.000 millones y 1.000 millones de neuronas en el sistema nervioso humano, que son bastantes, ¿no? La mayoría de las neuronas tiene 4 estructuras o regiones, las cuales son: el soma, contiene el núcleo y gran parte de la maquinaria que posibilita los procesos vitales de las células. La dendrita, o dendrón, que es un término griego para árbol. Actúan como importantes receptores de mensajes o señales de otras neuronas. El axón es un tubo largo, delgado, recubierto por una vaina de mielina que conduce la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. Y los botones terminales, que son pequeños engrosamientos que se encuentran en ramificaciones finas al final de los axones. Los botones terminales secretan una sustancia química llamada neurotransmisor. El mensaje básico que conduce los axones se denomina potencial de acción, que es un breve fenómeno electroquímico que se inicia en el extremo del axón, próximo al cuerpo celular y viaja hacia los botones terminales. Es similar a un breve pulso. Tiene siempre la misma magnitud y la misma duración. A este proceso de comunicación entre las neuronas se le denomina sinapsis. Las neuronas también se clasifican de acuerdo a la forma como sus axones y dendritas parten del soma. 1. Multipolar. En este tipo de neurona, la membrana somática emite un axón y los brotes de muchas ramificaciones dendríticas. Las bipolares emiten un axón y un árbol dendrítico en lugares opuestos del soma. Y la unipolar
Estas tienen una única prolongación que sale del soma y se divide cerca de él en dos ramas. Las neuronas constituyen solo la mitad del volumen del sistema nervioso central. Además de las neuronas, existen una serie de células de soporte y protección llamada neuroglositos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Milena Colmenares de la sección H. Le voy a hablar brevemente sobre la morfología de la neurona. Las neuronas, tanto del sistema nervioso central como periférico, están sustentadas por una variedad de células no excitables. En conjunto, estas son llamadas neurones o células gliales. Estas son un poco más pequeñas que las neuronas y las superan en cantidad. Por decir que por cada neurona hay entre 5 y 10 células gliales. Este tejido fue descrito por primera vez en el año 1959 por el patólogo Rudolf Virchow, también llamado padre de la patología moderna, por refutar la antigua teoría de que el cuerpo humano poseía 4 líquidos básicos y que del equilibrio de estos líquidos, llamados humores, dependía la salud de la persona. Avanzaremos ahorita en el sistema nervioso periférico y voy a comenzar a hablarle de las células de Schwann. Estas células proporcionan aislamiento, conducen el impulso nervioso y regeneran a las neuronas. De igual forma, en el sistema nervioso periférico se encuentran las células satélites que proporcionan soporte físico, protección y nutrición a las neuronas ganglionales. Por su parte, en el sistema nervioso central encontramos las células ependimarias. Estas forman el revestimiento epitelial de las cavidades del cerebro, como el ventrículo y el conducto central de la médula espinal. Además, a través de los plexos corideos sintetizan el líquido cefalorraquídeo que funcionan como amortiguador en los traumatismos cráneoencefálicos. Seguimos entonces hablando sobre las células estriadas, que son numerosas, tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas que va rodeando todo lo que tiene que ver con los capilares del sistema nervioso central. En este caso estamos hablando de los astrocitos. Su función es captar el potasio y el glutamato del espacio extracelular. Proporciona energía, es captar el potasio y el glutamato del espacio extracelular. Proporciona energía a la neurona captando la glucosa del capilar, que son esenciales para el establecimiento de la barrera hematocefálica. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina de las neuronas del sistema nervioso central. Un solo oligodendrocitos puede conectarse a la vaina de mielina con 60 fibras nerviosas, por lo que no puede rotar como lo hacen las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos vendría siendo, dentro del sistema nervioso central, aquella sustancia blanquecina. Y finalmente hablaré de las células defensivas del sistema nervioso central, que son las microglías. Estas células reconocen las infecciones y las combate por su capacidad fagocíticas y segregan factores antiinflamatorios. Su exceso de energía acarrea enfermedades neurodegenerativas. Esto es todo por hoy. Adelante, compañera Angelina. Hola, mi nombre es Angelina Gutiérrez y hoy vengo a presentarles la neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas a partir de células madre y células progenitoras. Ocurre durante el desarrollo embrionario cuando se forma el sistema nervioso. La evidencia reciente ha demostrado que la neurogénesis continúa en los adultos, primates y humanos. Las células madre o troncales son aquellas capaces de dividirse indefinidamente y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas, con un ciclo superior
con un ciclo celular superior a 28 días. Las células progenitoras neuronales cuentan con un ciclo celular de 12 horas. Son células con capacidad más limitada de autorrenovación y expansión y con potencial para diferenciarse en muy pocos tipos de neuronas. Las neuronas son componentes fundamentales del sistema nervioso y son las responsables del proceso y transmisión de la información. A lo contrario de lo que se pensaba hace tiempo, el sistema nervioso adulto puede regenerar nuevas neuronas, es decir, que tiene la capacidad de regenerarse, por lo que la nueva producción de neuronas no se restringe solo al desarrollo embrionario o neonatal. La mayoría de las neuronas en el cerebro se forman en el periodo fetal, es decir, a partir de la 9ª semana después de la concepción antes del nacimiento. Pero la neurogénesis continúa en zonas específicas del cerebro adulto, en las llamadas zonas proliferativas. Estas zonas se conocen como la zona subventricular y la zona subgranular del giro dentado en el hipocampo. El hipocampo es una estructura localizada en el lóbulo temporal que tiene un papel fundamental en la memoria, el aprendizaje, la regulación de los estados de ánimo y el manejo del espacio. Sin embargo, estas neuronas recién formadas se conocen como neuronas inmaduras. Deben migrar a diferentes partes del cerebro y de esa manera comienzan a diferenciarse. Esto significa que siguen creciendo y especializándose. Una neurona tiene varios estadios de crecimiento o etapas de diferenciación antes de llegar a ser neuronas maduras con funciones específicas. Una vez que el sistema nervioso se forma completamente, la neurogénesis ocurre solamente debido a los estímulos. Sobre el estímulo, las células madre dentro de la zona subventricular y subgranular comienza a proliferar para formar los neuroblastos. Los neuroblastos se maduran eventualmente en neuronas completas. Hoy en día se sabe que esta limitación que fue aceptada hace tiempo no es del todo cierta, ya que hay zonas bien diferenciadas en el cerebro que pueden generar nuevas neuronas durante toda la vida. Por lo tanto, existen células madre neuronales que generan nuevas neuronas a lo largo de la vida en el cerebro adulto. Esto da un paso diferente, ya que estamos hablando de la regeneración de nuevas neuronas, algo que desmiente el mito de que las neuronas no pueden regenerarse. Este estudio es relativamente reciente, pero nos da un nuevo punto de vista con respecto a la neurogénesis. Bueno, hasta aquí llega mi punto. Ahora le doy paso a mi compañero para que prosiga con la exposición. Es difícil examinar un preparado histológico sin encontrar alguna evidencia de tejido nervioso como un nervio mielínico o amielínico, neuronas aisladas, terminaciones nerviosas encapsuladas o quizás un plexo nervioso. El sistema nervioso está constituido por neuronas de varias clases y tamaños y por sus elementos de sostén y básicamente es similar en todas las especies domésticas. En el sistema nervioso central hay un esqueleto estructural provisto por las células de la neuroglia y sus procesos. Además, las meninges, formadas por un tejido conectivo, rodean al cerebro y la médula espinal y les dan soporte y protección. En el sistema nervioso periférico, faltan las células de la neuroglia y los diversos componentes del sistema están sostenidos por tejido conectivo y células especiales. A continuación, haremos un ejercicio de identificación de estructuras del tejido nervioso en láminas histológicas veterinarias. En el corte histológico número 1, podemos ver las estructuras pertenecientes al cerebelo de un ovino. Y en él podemos observar los siguientes elementos: las capas molecular y granulosa de la sustancia gris y las células de Purkinje. La sustancia blanca se localiza en profundidad con respecto a la sustancia gris. Las marcas numeradas presentes en la lámina histológica identifican las siguientes estructuras: 7. Capa molecular. 10. Pilla madre.
11. Célula de Purkinje. 14. Espacio subaracnoideo. Y 15. Sustancia blanca. En el corte histológico número 2, apreciamos los astrocitos fibrosos de la médula del gato con coloración de Golgi. Estas células de la neuroglia poseen procesos largos que se ramifican poco o nada. Las marcas numeradas presentes en la lámina histológica identifican las siguientes estructuras. En el número 1 vemos un astrocito y su cuerpo celular. El 2 es un astrocito pero una prolongación del mismo. Y en el 12 vemos a una neurona. Y por último, en el corte histológico número 3 podemos ver las estructuras pertenecientes a la médula espinal cervical con corte transversal en el ovino. Se muestran el canal central y la sustancia gris y blanca. Las marcas numeradas presentes en la lámina histológica identifican las siguientes estructuras. 1. Conducto central. 2. Sustancia gris con el asta anterior. Y 3. Una neurona multipolar. Y 4. Sustancia blanca. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el grupo 6 y nuestro tema a exponer fue los tejidos nerviosos.